Bien, pues ya estamos otra vez, una vez más, de regreso en este espacio acá en Tedoneros para platicar con ustedes de otro tema, otro caso práctico de clasificación arancelaria. Acá en Tedoneros yo soy Jorge Sandoval y vámonos directamente al tema. Vamos a estar platicando acerca de la clasificación de partes. Miren, clasificar partes realmente sí es todo un tema de tenerse en cuenta. Partes y refacciones. Siempre va a haber diferencias de criterios, va a haber algunas sugerencias por parte del importador, del cliente, o sugerencias por parte de la aduana en cuanto a controversias, o incluso también sugerencias por parte del mismo agente aduanal. Así que por varios polos en el tema de clasificación de partes estamos ahora sí que nos van a estar tupiendo por todos lados. Pero vamos a entrar en materia. Miren, clasificar partes. Por ejemplo, si queremos clasificar partes, hay un tema aquí, por ejemplo, de uso general. Si hablamos de partes de uso general, pues tenemos que tomar en cuenta cuáles se consideran según la tarifa este tipo de partes. La tarifa arancelaria considera partes de uso general, por ejemplo, los tornillos, las tuercas, por ejemplo, las cadenas o las arandelas o los remaches. Este tipo de mercancías, pues no vamos a encontrar una partida arancelaria dentro, vamos a estar hablando mucho de partidas y subpartidas, así que hay que tratar de entender el tema. Subpartidas, partida, subpartida, vamos a estar platicando mucho de esto. Ya la mayoría de nosotros conocemos que la partida arancelaria pues es la de los 4 dígitos dentro de la fracción y la subpartida es la de 6 dígitos dentro de la fracción arancelaria, ¿verdad? Bien, entonces ya que estamos en contexto, vamos a hablar mucho de partidas, subpartidas. Miren, no hay una partida arancelaria, o sea, la de 4 dígitos, para partes como este tipo, ¿verdad? Si por ejemplo queremos clasificar un tornillo de acero que se va a destinar a una prensa hidráulica, pues no lo podemos clasificar como partes de prensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lógica sistemática que hemos hablado ya en muchas ocasiones de la tarifa, pues nos orienta su clasificación de este tornillo como una parte de uso general según su materia constitutiva. Si queremos clasificar el tornillo de acero para una prensa, pues se va a clasificar en el capítulo 7.3, donde se clasifican las manufacturas de acero, en la partida 73.18, que es donde se clasifican los tornillos, porque se considera partes de uso general. Si quisiéramos clasificar, por ejemplo, un resorte también de metal, de acero, y si es también para un torno, pues no podemos clasificarlo en la partida arancelaria de partes donde van los tornos, ¿verdad? Buscar una subpartida dentro de la partida donde van los tornos, porque la tarifa arancelaria los considera estos resortes como una parte de uso general que siguen, igual que los tornillos, su propio régimen según su materia constitutiva. Entonces el caso de los resortes de acero pues van a ser también del capítulo 73, partida 73.20, sigue su propio régimen. Entonces ese tipo de partes, ese tema es con el asunto de las partes de uso general. Ahora hay otras partes también. Por ejemplo, si queremos clasificar una manufactura de caucho, ¿verdad? Que también puede ser parte, por ejemplo, de una prensa, siguiendo el mismo orden de ideas, pues no lo vamos a clasificar en la partida 84.6.2, donde se clasifican las prensas, sino que esa manufactura de caucho sigue el régimen también de su materia constitutiva y se va a clasificar en el capítulo 40, donde van agrupadas las manufacturas de hule, de caucho, y la partida arancelaria pues sería la partida 40.16. Bien, esas son partidas son 4 dígitos, ¿verdad? Subpartidas. Ahora vamos a ver el tema de subpartidas. Si queremos clasificar, por ejemplo, una parte de, ¿qué te gusta? Vamos a ver aquí. Una parte de un motor de combustión interna, de gasolina. Sabemos que los motores de combustión interna pueden ser de gasolina, encendido por chispa, o pueden ser también de encendido por compresión, de los conocidos como motores diésel. Pero en esta ocasión hablemos de partes de motores de gasolina, a gasolina. Si queremos clasificar este tipo de partes, pues sabemos que particularmente
los motores a gasolina pues se clasifican en la partida 8407, en el capítulo 84, en la sección 16, partida 8407. Pudiéramos imaginar que en esa partida 8407 hay una subpartida, es decir, un código a 6 dígitos que cobija, por llamarlo de alguna manera, las partes de este tipo de motores, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay una partida arancelaria, una partida a 4 dígitos que agrupa las partes de ese tipo de motores. Esta partida tiene una particularidad, es la partida 8409. Tiene la particularidad de agrupar las partes de 2 partidas, ¿sí? Por ejemplo, la partida 8409 clasifica las partes para los motores de la partida 8407 y la partida 8408. Entonces, si son tanto para motores de gasolina o motores diésel, se van a clasificar o agrupar en la partida 8409. Bien, parece un juego de palabras, ¿verdad? Un palabrerío y de partidas, subpartidas. Desafortunadamente, pues no tengo de momento la manera de ejemplificarlo de una manera visual. Ya lo estaré trabajando, ¿verdad? Para poder compartirles un poquito más explícito este tema. Pero hablamos de partidas y subpartidas. De hecho, por eso inicié con esto en el video, ¿verdad? Vamos a hablar de partidas y de subpartidas. Continuando con este orden de ideas, si queremos clasificar, por ejemplo, partes para un equipo de cómputo, bueno, pues el equipo de cómputo se clasifica en la partida 8471, ¿verdad? Y pues podríamos pensar que si son partes para ese tipo de máquinas, pues va a haber una subpartida dentro de 8471 que agrupe las partes de esta máquina, pero no en este orden de ideas que estamos también ahorita hablando. Hay una partida aparte de la 8471 que agrupa las partes de este tipo de máquinas, que es la partida 8473, y también tiene la particularidad de agrupar partes y refacciones de varias partidas. ¿Por qué? Porque va a agrupar partes de la 8470, de la 8471 y de la 8472. Entonces, son 3 partidas que agrupa esta partida. Seguimos con el juego de palabras. La 8473 agrupa partes de 8471, 70, 71 y 72, ¿verdad? En el caso de los motores, poniendo en retrospectiva, la partida 8409 agrupa partes y refacciones de 8407 y 8408. Otro ejemplo para que más o menos ya vayamos entendiendo. Si queremos clasificar partes de una prensa de la partida 8462, pues podríamos pensar que hay una subpartida dentro de 8462 que agrupe partes de, pero no. En este mismo orden de ideas, continuando con lo mismo, hay una partida específica para partes de la 8462. Y volvemos a lo mismo, la particularidad de esta partida, que es la 8466, ¿verdad? Agrupa partes de varias partidas, ¿verdad? Desde la 8456 hasta la 8465. O sea, son muchas partidas que involucran esta partida 8466, ¿verdad? Por otro lado, si queremos clasificar, otro último ejemplo, si queremos clasificar partes de un panel de control que se clasifica en la partida 8537, volvemos a lo mismo, podríamos pensar que hay una subpartida dentro de esta 8537 que agrupe las partes de ese panel, pero no, porque también hay una partida que agrupa las partes para este panel. Y la particularidad también de esta partida 8538, que es la que agrupa estas partes y refacciones, la particularidad de la 8538 es que agrupa partes de la 8535, 8536 y 8537. Entonces, no sé si quizás está un poquito confuso esto, pero en resumen, lo que te quiero explicar en este momento, en este video, es que hay partidas que agrupan partes de un grupo de partidas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los motores de combustión,
La 8409 agrupa 8407 y 8408 en el tema de partes. En el tema de, en el caso del panel que te acabo de mencionar, que se clasifica en el 8537, bueno, tiene una partida para partes que es la 8538, que agrupa varias partidas, la 8535, la 8536 y la 8537. Esa es la dinámica que hoy te estoy explicando, que hoy estamos abordando. ¿Por qué? Porque la lógica sistemática de la tarifa, por lo regular, en la mayoría de los casos, las partes de se clasifican en una subpartida dentro de la misma partida, ¿verdad? Pero en esta excepción, en este orden de ideas que estamos ahorita platicando, hay una excepción a esta regla, ¿verdad? Entonces, clasificar partes y refacciones, pues podría antojarse que es algo así como muy sencillo de clasificar, pero es todo un tema, no es tan fácil, porque podríamos decir, bueno, vas a clasificar partes y refacciones. No, pues está fácil porque nada más ubicas la máquina o el aparato donde se clasifica y luego ya ahí te vas a la subpartida. Pero vas a encontrarte que en algunas ocasiones, como estos casos que te estoy mencionando, pues no va a haber una subpartida dentro de esa partida del producto donde agrupes partes. Vas a tener que buscarle y ahí va a ser donde se crea el conflicto, ¿verdad? El asunto. Entonces sí, clasificar partes, pues sí, es bastante complejo. Te digo, están las partes de uso general, como te comenté, la parte de los resortes, tornillos, arandelas, remaches. Están también los artículos de uso técnico, ¿verdad? Que ya hice un video también anterior en este tema, que también se consideran partes de uso técnico. No sé si recuerden cuando en algún video que les compartí, en el caso de uso técnico, cuando por ejemplo las manufacturas textiles de la partida 5911 que se clasifican en esa partida pueden llegar a ser partes de, por ejemplo, de un filtro, pero son manufacturas textiles, entonces no se clasifican con los filtros en las partes, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? En el caso de los artículos textiles de uso técnico. Entonces es un mundo de información. De hecho, el tema de partes y refacciones, pues podría de hecho ser un tema de todo un curso de capacitación, ¿verdad? No podríamos abarcarlo todo con un video, como en este caso, pero trato de, en términos generales, pues exponer de la manera más sencilla posible este tema, ¿verdad? Pero bueno, esa es la historia en cuanto a clasificación de partes y refacciones. Bueno, pues esto es acá en Aduaneros. Seguimos sumando conocimiento, superando hoy. Ya saben, lo logrado el día de ayer, ese es el lema en este espacio. Y bueno, yo me despido, no sin antes de pues pedirles que me regalen un like si acaso les gustó este video, y bueno, que también puedan compartirlo, este material, con sus contactos para pues poder llegar a más personas. La intención es seguir creciendo en esta comunidad que se llama acá en Aduaneros, repito, y poder pues llegar a personas que les interese este tipo de contenidos. Bien, pues me despido y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Saludos.